Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, en esta clase vamos a ver las parasitosis en relación al estado nutricional. Como primera instancia les presento un poco lo que va a ser el contenido de esta teoría. Primero vamos a ver una breve introducción, veremos qué son las enteroparasitosis, simplemente a modo de repaso. ¿Sí? Alguna clasificación de las parasitosis según el parásito y qué parte afectan a nuestro sistema digestivo. Vamos a hablar un poco de la epidemiología de las parasitosis intestinales. Luego vamos a ver un poco, y todo esto también es algo que ya fuimos mencionando en todas las otras clases, principales fuentes de transmisión. Vamos a ver cómo repercuten las enteroparasitosis en el estado nutricional, cuáles son las afectaciones principales que van a tener las enteroparasitosis. Después vamos a ver un poco cómo vamos a abordar desde nuestra profesión como futuros licenciados en nutrición las parasitosis intestinales, ¿sí? Cuál va a ser el abordaje que vamos a elegir y qué vamos a tener en cuenta dependiendo de la sintomatología y dependiendo cuál es el parásito del que estamos hablando, ¿sí? Y finalmente les voy a presentar un trabajito que realizamos en la cátedra sobre parásitos intestinales, estado nutricional y factores socioambientales, que lo realizamos en la ciudad de Santo Tomé. Eso va a ser como un cierre de este teoría. Bien, en principio, ¿qué son las parasitosis? Esto ya lo hemos visto en otras clases. Sabemos que son infecciones intestinales que se pueden producir por la ingestión de quistes, de protozoo, huevos o larvas, que van a penetrar. Bueno, hay algunas larvas que pueden penetrar la vía transcutánea desde el suelo. Esas parasitosis no las hemos visto, pero están dentro de la clasificación de enteroparásitos. Todas estas van a realizar algún tipo de recorrido en nuestro organismo y van a afectar uno o varios órganos, ¿sí? Bien, de acuerdo entonces vamos a ver una clasificación de las enteroparasitosis que se van a clasificar según el tipo de parásito y también la afectación que provocan en nuestros órganos y sistemas. Vamos a comenzar con los protozoos, que se acuerdan que son organismos unicelulares, ¿sí? Y vamos a tener aquellos organismos que van a afectar exclusivamente la vía digestiva, y en este caso vamos a hablar de Giardia lamblia. Después tenemos otros parásitos que van a afectar la vía digestiva y potencialmente otros tejidos, y acá podemos hablar de entamoeba histolítica o entamoeba dispar, y Cryptosporidium es otro de afectación digestiva y también que puede aparecer en otros tejidos. Luego tenemos los helmintos, que se acuerdan que son aquellos protozoos que van a ser multicelulares, ¿sí? Tenemos los nematelmintos, nematodos o gusanos cilíndricos, que van a tener aquellos que van a afectar exclusivamente la vía digestiva. Tenemos enterobius vermiculares y Trichuris trichiura. Aquellos que van a tener una afectación digestiva y pulmonar, se acuerdan que vimos Ascaris lumbricoides, y hay otros parásitos como son las uncinarias que tienen un mecanismo de transmisión parecido al de Ascaris lumbricoides, pero que son Ancylostoma duodenale y Necator americanus. Y vamos a tener aquellos parásitos de afectación cutánea, digestiva y pulmonar que tenemos Strongyloides estercoralis. Bien, y por otro lado, aquellos gusanos aplanados o planos, como son los platelmintos, que van a tener afectación exclusivamente digestiva, tenemos Hymenoplepis nana, y las tenias, Saginata y Solium. Y luego, por último, aquellos helmintos que van a tener la posibilidad de afectar la vía digestiva y potencialmente otros tejidos, que tenemos la cisticercosis, que es producida por la Taenia solium, ¿sí? Bien, ahora les voy a contar un poco lo que es la epidemiología, cuál es la epidemiología de las parasitosis, qué tipo de distribución tienen, y les voy a presentar algunos estudios que se han realizado en Argentina sobre este tema. Entonces, bien, las parasitosis intestinales van a presentar una distribución mundial. Va a haber parasitosis intestinales en todo el mundo,
por lo que van a ser un problema de salud pública, por supuesto. Van a presentar mayor prevalencia y frecuencia en aquellos países en vías de desarrollo, pero también van a aparecer mucho en países desarrollados. Y esto tiene que ver con la migración de personas en todo el mundo, ¿sí? Pero vamos a tener mayor prevalencia, van a aparecer más parasitosis intestinales en aquellos lugares donde hay menor acceso a los servicios básicos. Esto es un poco lo que ya venimos hablando de la falta de acceso a agua potable, de la falta de acceso a los servicios de cloaca, ¿sí? Y también de educación. Ahora bien, les voy a presentar este trabajito, es un trabajo de investigación que se realizó en Argentina, que lo que hicieron fue evaluar la prevalencia de las parasitosis intestinales en distintos puntos de la Argentina, en distintas provincias, que se busca representar la mayor parte de las provincias de nuestro país, ¿sí? Entonces, lo que encontraron en este estudio fue que las parasitosis intestinales presentan una distribución variable, como dice ahí, ¿sí? Pero van a tener mayor prevalencia aquellas provincias que tengan un clima que favorezca, ¿sí?, el desarrollo de las parasitosis. Y encontraron que hay mayor, o sea, la prevalencia es decreciente de norte a sur, es decir, vamos a encontrar más parásitos intestinales en el norte y centro de nuestro país y menos en el sur. Y esto, en este estudio mencionan que tiene que ver con las condiciones del suelo que presenta cada provincia, el clima, pero también con las condiciones socioeconómicas, ¿sí? Acá les presento varios otros estudios que se fueron realizando puntualmente en distintas provincias. Por ejemplo, en el de arriba es un trabajo que se realizó en Clorinda, en Formosa. Fíjense que acá encontraron 78,1% de las personas que participaron de este estudio que estaban parasitadas. Pero también encontraron un 3,5% de bajo peso y 9,3% de retraso en el crecimiento. En este caso no encontraron asociación estadística entre el estado nutricional y las parasitosis intestinales, pero fíjense que en el norte, en Formosa, hay un gran porcentaje de personas parasitadas. En este estudio participaron 114 personas y 89 se encontraban con parasitosis intestinales. Luego, un poco más en el centro de nuestro país, en Mendoza, 70% de parasitosis intestinales, ¿sí? Acá encontraron 4,8% de retraso en el crecimiento, 2,4% de bajo peso y 1,2% de desnutrición, ¿sí? Hay muchos trabajos de investigación que buscan esta relación entre las parasitosis intestinales y el estado nutricional. Acá yo les dejo todos los títulos y los autores de estos estudios por si les interesa leer en profundidad, están muy buenos. Y por último les presento este trabajo de Puerto Madryn en Chubut, bien en el sur, donde acá, fíjense, las parasitosis intestinales se encontraron un 39,1% de parasitosis, mucho menor proporción de lo que se encontró más en el norte, ¿sí? Y acá lo que buscaron fueron factores de riesgo a las parasitosis intestinales y encontraron que, por ejemplo, no poseer agua potable, la falta de recolección de residuos y la falta de escolaridad de los padres influía en la presencia de los niños de parásitos intestinales en los niños, ¿sí? Un poco de lo que venimos hablando ya. Bien, y por último, este último trabajo que me pareció también muy interesante, acá en este trabajo lo que buscan es armar un mapa de riesgo de geohelmintos únicamente, ¿sí? Recuerden que los geohelmintos son aquellos parásitos intestinales que tienen que pasar una parte de su ciclo evolutivo en la tierra para poder continuar infectivos. ¿Sí? Entonces acá fíjense que es un poco lo que veníamos viendo en los estudios anteriores. En el norte y centro de nuestro país hay mayor riesgo, y acá tiene que ver también con el clima, con las condiciones socioeconómicas, ¿sí? Y con componentes ambientales. Entonces fíjense que en el centro y norte presentan mayor riesgo que lo que es más en el sur.
Bien, de todos los trabajitos, como les dije, les dejé ahí para que lo puedan buscar. Si quieren leerlos enteros o en profundidad, pueden hacerlo, están muy interesantes. Bien, ahora veamos un poco las fuentes de transmisión. Como les dije, esto ya un poco lo fuimos viendo en las otras teorías, pero me gusta que hagamos un repasito porque tiene que ver un poco con lo que vamos a ver hoy. Entonces, las fuentes de transmisión, sabemos que tenemos aquellas fuentes de transmisión relacionadas al huésped y aquellas relacionadas al medio ambiente. Las que tienen que ver con el huésped, vamos a hablar de la edad del individuo. Sabemos que las parasitosis intestinales van a aparecer con mayor frecuencia en los niños en edad preescolar y escolar. Entonces va a ser como un factor de riesgo, si se quiere. Van a tener que ver con la higiene personal y de los alimentos. Esto ya lo fuimos viendo, pero el lavado de manos, el lavado de los alimentos antes de consumirlos, aquellos que se consumen crudos, ¿sí? La higiene luego de ir al baño, todas estas cuestiones van a ser posibles fuentes de transmisión. El estado nutricional, y acá principalmente me refiero al estado nutricional previo a la aparición de una parasitosis intestinal, va a ser muy importante. Sabemos que si a un niño en edad preescolar con un estado nutricional deficiente, la parasitosis intestinal aquel parásito intestinal que aparezca en ese niño puede ocasionar mayor daño que en un niño que se encuentra con un estado nutricional óptimo, ¿sí? Y cuando hablamos de escolarización de los madres, padres y responsables, hago referencia también a lo que les mencionaba anteriormente, de la falta de escolaridad o de conocimiento de los padres también va a ser perjudicial para aquellos niños y la aparición de las parasitosis intestinales. Y bueno, aquellas fuentes de transmisión relacionadas al medio ambiente es lo que ya venimos hablando, la carencia de agua potable para consumo, la carencia de servicios sanitarios, ¿sí? Cloacas principalmente, la contaminación fecal del suelo. Fíjense que todo esto también tiene que ver un poco con los trabajitos que les mostré hace un ratito, ¿sí? Todos más o menos va sobre lo mismo, la mala disposición de los residuos domiciliarios, ¿sí? Y también el hacinamiento, muy importante para la transmisión de las parasitosis intestinales. Ahora bien, vamos a ver la repercusión de las enteroparasitosis en el estado nutricional, y esto va a depender de diversos factores, principalmente del tipo de parásito, el tiempo de la infección, si es aguda o crónica, si es un episodio de corta duración o es algo que se prolonga en el tiempo, va a producir mayor daño. Como les dije recién, el estado nutricional previo a la infección no es lo mismo, como les dije, que afecte a una persona con un buen estado nutricional a que afecte a una persona con un estado nutricional deficiente. Y va a depender también, por supuesto, de la parte del tubo digestivo que afecte, que hasta incluso puede ocasionar un daño estructural, ¿sí? Procesos inflamatorios locales, puede dejar secuelas como fibrosis y puede modificar el tránsito intestinal, ¿sí? Puede haber periodos de diarrea como periodos de un tránsito intestinal normal, ¿sí? Ahora bien, nos vamos a enfocar en algunos signos o síntomas que van a producir las parasitosis intestinales y que van a repercutir en el estado nutricional del niño o niña que la padezca. En este caso vamos a hablar de cuadros diarreicos asociados a los protozoos principalmente. Y en este caso vamos a ver de Giardia lamblia, un repasito, entamoeba histolítica y los coccidios, que son aquellos protozoos que dentro de su sintomatología van a aparecer los cuadros diarreicos. Muy bien, entonces como les dije recién, vamos a hacer como un repasito, un poco de lo que ya lo vimos. Pero bueno, en cuanto a Giardia lamblia, sabemos que este es un parásito el cual su hábitat natural va a ser la porción alta del intestino delgado. Vamos a encontrarla en duodeno y yeyuno,
nosotros sabemos que en esa porción del intestino delgado es donde se produce la digestión y la absorción de varios nutrientes, algunos de ellos monosacáridos, aminoácidos, ácidos grasos, algunos minerales, pero muy importante es que acá ocurre la absorción y digestión de casi todas las vitaminas. Bien, y parece que existe una relación directa entre la magnitud del daño en el intestino, en las microvellosidades del intestino, y la intensidad de la sintomatología. Hay algunas de estas parasitosis que pueden pasar desapercibidas y asintomáticas, y el daño histológico, por lo tanto, va a ser mínimo. Pero hay algunos casos severos que cursan con mala absorción, en donde se observan alteraciones muy grandes en las microvellosidades. En este caso, las microvellosidades van a aparecer achatadas, engrosadas, y estos enterocitos que están afectados de este modo van a ser eliminados al lumen intestinal y se va a acelerar el recambio celular, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Se va a acelerar este recambio celular y se va a repoblar con células nuevas, con enterocitos nuevos, pero estos enterocitos van a ser predominantemente inmaduros. Inmaduros desde el punto de vista de la función que cumplen, ¿sí? Enzimáticos y de transporte. Entonces, esto también nos puede conducir a un cuadro de mala absorción, ¿sí? Que lo que nos va a afectar va a ser justamente la absorción en los lípidos, los carbohidratos, aminoácidos, vitaminas, como les venía mencionando. En cuanto a lo que es las manifestaciones clínicas, en el caso de Giardia lamblia, la sintomatología va a depender, por un lado, del número de parásitos que hay en la persona infectada, y también, por otro lado, de algunos factores que van a depender del hospedero, del huésped, ¿sí? Como por ejemplo la acidez gástrica, la motilidad intestinal y sobre todo también la calidad de la respuesta inmune. Esto un poco es lo que ya venimos charlando, que tiene que ver con todos estos factores que van a depender de la sintomatología de la parasitosis. En el caso de que haya una parasitosis que curse de manera aguda, una giardosis que aparezca de manera aguda, pueden aparecer síntomas pasajeros como náuseas, vómitos y alguna que otra diarrea, algún dolor abdominal, pero que esto va a durar 3 a 4 días, ¿sí? Si es que no hay un tratamiento específico. Pero si esto ya pasa a una fase crónica, esta ya va a ser de una duración variable, y en este periodo pueden aparecer un cuadro diarreico que ya va a ser con 4 a 5 evacuaciones diarias, y estas van a tener ciertas características, como por ejemplo van a ser pastosas, van a tener mal olor, ¿sí? Va a aparecer anorexia, va a continuar este dolor abdominal y se va a agregar también una baja de peso importante, ¿sí? Estos síntomas van a ir y venir, ¿sí? Pueden remitir y reaparecer en el tiempo de manera variable, y esto va a depender de cada persona, ¿sí? Y esto puede continuar así con esta sintomatología que remite y reaparece por un lapso indefinido, siempre y cuando no haya un tratamiento específico para esta parasitosis. Y por último les quería mencionar también que pueden aparecer casos bastante graves de infecciones por Giardia lamblia, principalmente en pacientes menores de 2 años, en donde en aquellos casos masivamente infectados, pueden desarrollar un cuadro de mala absorción intestinal grave que nos puede conducir a una detención del crecimiento ponderal, ¿sí? Y esto va a cursar con diarrea crónica que nos puede llevar, como les decía, a un
una detención del crecimiento ponderal y a un retraso psicomotor. Esto también es reversible siempre y cuando se erradique esta parasitosis, ¿sí? Se encuentra un tratamiento específico para esta parasitosis. Bien, continuando entonces con Entamoeba histolítica, que es el otro parásito del cual vamos a charlar. Este parásito tiene como hábitat natural el intestino grueso, ¿sí? Principalmente el colon, ¿sí? Ciego, colon ascendente, colon sigmoides, es decir, colon y recto sigmoides. Pero puede también extenderse a otros órganos. En el intestino que es su hábitat natural, el intestino grueso, se produce principalmente, como ya sabemos, la absorción de agua y de electrolitos principalmente. En este caso, Entamoeba histolítica se va a adherir a las células epiteliales y van a producir distintas alteraciones. Principalmente se produce un acortamiento y desaparición de las microvellosidades, por lo tanto, nos va a modificar la permeabilidad de la membrana intestinal, ¿sí? Va a aparecer también una pérdida de cohesión, las uniones, ¿sí? entre las células intercelulares, y finalmente se va a producir una degeneración y lisis de las células, ¿sí? En esta pared del colon se van a formar úlceras en la mucosa, submucosa, la capa muscular y puede ir también hasta la capa serosa. Dentro de lo que las manifestaciones clínicas de Entamoeba histolítica, esta se puede presentar de distintas formas. Por un lado puede aparecer una forma asintomática, ¿sí? Y pasar desapercibidas, pero cuando aparece la forma con síntomas, sintomática, puede clasificarse en distintas formas. Pueden aparecer la amebiasis intestinal crónica, amebiasis intestinal aguda y la colitis amebiana fulminante. Cuando hablamos de la amebiasis intestinal crónica, esta va a aparecer principalmente con periodos de estreñimiento, ¿sí? Que se pueden alternar con otros periodos de diarrea, periodos diarreicos. Estos van a presentarse principalmente con dolor abdominal tipo cólico, meteorismo, flatulencia, ¿sí? En el caso de la amebiasis intestinal aguda, las manifestaciones clínicas van a depender directamente del tipo y localización de las lesiones en la mucosa, ¿sí? En este caso las evacuaciones pueden ir desde una diarrea simple, ¿sí? Hasta aparecer disentería. Y esto quiere decir que van a ser diarreas graves que van a contener moco o sangre, ¿sí? Y que estas van a aparecer entre 4 a 6 veces en 24 horas. Y van a estar acompañadas de un dolor abdominal tipo cólico que puede ir de leve a moderado y que va a anteceder a la evacuación. Ahora bien, en el caso de la colitis amebiana fulminante, este es un cuadro que es más agudo, pero a la vez grave. En este caso se van a desarrollar úlceras necróticas en todo el colon, ¿sí? Con un número de evacuaciones que van a ir de 20 o más evacuaciones en 24 horas. Estas van a ser mucosanguinolentas o francamente sanguinolentas, a las cuales le va a anteceder también el dolor tipo cólico, pero va a ser más intenso y generalizado. En este caso va a aparecer fiebre, ¿sí? Y un ataque al estado general, deshidratación, hipotensión o choque, ¿sí? Entonces, en este caso, la entamoeba histolítica, como vimos, nos va a afectar el estado nutricional de diversas maneras, pero principalmente también asociada a la diarrea, como venimos viendo en esta parte. Ahora bien, en el caso de los coccidios, estos van a ser unos parásitos intestinales que van a ser intracelulares obligados, y esto quiere decir que van a poder invadir y replicarse en la célula del huésped. Estos van a tener como hábitat natural en aquellas personas inmunocompetentes el intestino delgado, y en el caso de personas que tengan un compromiso de su sistema inmunológico, pueden haber infecciones extraintestinales.
Estos parásitos durante su ciclo de vida van a pasar por los enterocitos, ¿sí? Dentro de los enterocitos, y estos, al ingresar a los enterocitos, van a destruir las vellosidades intestinales, ¿sí? Y se va a producir un cuadro de diarrea que puede ser agudo o crónico, es decir, puede autolimitarse en aquellos individuos inmunocompetentes o puede evolucionar de forma grave en pacientes inmunocomprometidos, ¿sí? El mecanismo por el cual los coccidios van a inducir la diarrea va a tener que ver con una combinación entre el aumento de la permeabilidad intestinal, la secreción de cloro, ¿sí? Y una mala absorción como consecuencia de la destrucción de las vellosidades, como les mencionaba recién. En aquellos individuos inmunocompetentes la infección se limita al intestino delgado, ¿sí? Como les dije, y en aquellos inmunocomprometidos, por ejemplo, o principalmente en pacientes con SIDA, pueden haber estas infecciones extraintestinales. Entonces, el estado inmunológico del huésped va a ser el factor que va a predisponer la severidad del cuadro clínico, ¿sí? Bien, hasta acá entonces vimos aquellos protozoos que de alguna u otra manera van a afectar al huésped, donde la principal afección va a ser la diarrea. Ahora vamos a ver aquellos parásitos que en este caso Entamoeba histolítica lo vamos a ver nuevamente un poquito, y Trichuris trichura son aquellos parásitos que van a tener como afectación principal anemia. En el caso de Entamoeba histolítica, la anemia que puede llegar a producir va a ser consecuencia de la alteración en los tejidos, como hemos visto, que va a estar, o sea, la afectación directamente en el tejido dada por el parásito sobre la pared intestinal, ¿sí? Y lo cual puede producir pérdidas de sangre importantes, lo cual nos puede conducir a una anemia, ¿sí? Y por otro lado, en el caso de Trichuris trichura, sabemos que el hábitat natural de este parásito va a ser el intestino grueso, principalmente el ciego, como ya lo hemos visto en aquella teoría. Y el daño que va a producir Trichuris trichura va a estar relacionado directamente con el número de parásitos, con la carga parasitaria, ¿sí?, del huésped. Principalmente los mecanismos patogénicos van a estar atribuidos a un daño mecánico, ¿sí? Y esto tiene que ver con que, como hemos visto en la teoría sobre Trichuris trichura, este es un parásito que va a penetrar la mucosa intestinal porque, como hemos visto, es un parásito hematófago, ¿sí?, el cual se va a alimentar de la sangre del huésped. Entonces, en aquellos individuos poco parasitados y bien nutridos, las lesiones pueden restablecerse con facilidad, no van a llegar a producir una anemia seguramente. Pero en aquellos individuos, ¿sí?, o niños que tengan algún tipo de desnutrición o malnutrición, el parásito seguramente va a contribuir a desarrollar una anemia. Como hemos visto ya, este parásito puede llegar a, o sea, un ejemplar del parásito puede llegar a producir puede llegar a producir una pérdida de 0,5 microlitros de sangre al día. Entonces, en aquellas infecciones masivas, por ejemplo, 1000 ejemplares de este parásito pueden llevarnos a una pérdida de 5 mililitros de sangre al día, ¿sí? Entonces esto seguramente nos va a llevar a el desarrollo de una anemia. Algunas otras manifestaciones clínicas que pueden aparecer además de la anemia van a estar también, como ya dijimos, relacionadas con la carga parasitaria. Y pueden aparecer principalmente una diarrea crónica, ¿sí? Y esto tiene que ver con que este parásito, estos microtraumatismos que va a producir el parásito,
van a afectar el peristaltismo, ¿sí? Porque pueden llegar a afectar los plexos nerviosos, ¿sí? del intestino. Entonces va a favorecer la presencia de diarrea, de espasmos, cólicos, ¿sí? Pueden aparecer náuseas, vómitos. En este caso, esta parasitosis va a producir una anemia microcítica e hipocrómica. Y ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una anemia? Como ya lo deben saber, se define como anemia a la disminución de la hemoglobina hasta concentraciones inferiores a los límites normales, ¿sí? Y esto va a producir una disminución en la capacidad de los eritrocitos, que son las células sanguíneas, para transportar el oxígeno. Como va a haber una disminución en el transporte de oxígeno, la persona con anemia puede aparecer con fatiga, disnea, vértigo, cefalia, insomnio, palidez, ¿sí? ¿Y cuáles son las causas de la anemia? Son tres principalmente. Una de las causas puede ser la disminución en la producción de hemoglobina, ¿sí? Puede ser por un aumento en la destrucción de hematíes o puede ser por pérdidas anormales de sangre. Y este va a ser el caso de las parasitosis. Y bueno, por otro lado, ¿cómo se clasifica la anemia? Hay varias clasificaciones, pero esta es una que va a tener que ver con, según el contenido de hemoglobina, vamos a tener normocrómica o hipocrómica, es decir, en el caso, vieron que yo les dije que en el caso de trichuris trichura, la anemia iba a ser microcítica e hipocrómica. Bien, entonces vamos a tener disminuido el contenido de hemoglobina. Y también se puede clasificar según el tamaño de los hematíes, que van a ser macrocítica, normocítica o microcítica. En el caso de trichuris trichura dijimos microcítica. Van a tener un tamaño más chico de lo normal. Acá solamente les marcaba esto de que en las parasitosis generalmente el tipo de anemia va a ser hipocrómica y microcítica. Ahora bien, pasando un poco en limpio y ya hablando, enfocándonos en lo que va a ser el tratamiento nutricional, nuestro acompañamiento a aquellos niños, niñas, adolescentes o personas en general que padezcan algún tipo de parasitosis y que esta curse con anemia. El tipo de plan, la prescripción del plan, va a ser un plan de alimentación para anemia ferropénica, ¿sí? Esto es algo que es así. Pueden ustedes después ponerle el tipo de plan que les parezca, pero generalmente, sobre todo si se trabaja en alguna institución o en algún hospital, la prescripción va así, plan de alimentación para anemia ferropénica. Y ahora bien, ¿cuáles son los objetivos a los que nosotros vamos a enfocarnos? ¿Cuál va a ser nuestro horizonte? ¿Sí? Principalmente van a ser estos tres. Vamos a querer reponer los depósitos de hierro, ¿sí? Hasta alcanzar aquellos niveles óptimos, aumentar la ingesta de alimentos ricos en hierro y por último, mejorar la absorción de los alimentos, mejorar la absorción de hierro de los alimentos, de aquellos alimentos que sean ricos en hierro, y también vamos a querer que la persona conozca y evite, en todo caso, aquellos inhibidores de la absorción del hierro. Ahora bien, acá les dejo algunas cuestiones a tener en cuenta a la hora de armar un plan nutricional o un plan de alimentación para una persona que se presenta con anemia. En este caso, primero tenemos que saber que el hierro va a estar presente tanto en alimentos de origen animal como en aquellos de origen vegetal. Pero el contenido del hierro va a ser distinto, ¿sí? Y el hecho de la cantidad de hierro presente en uno u otro alimento no va a ser suficiente para decirnos si ese alimento
es o no una buena fuente de hierro, ¿sí? Lo que nos va a determinar de alguna manera es la biodisponibilidad que presenta ese alimento del hierro. Es decir, la cantidad de hierro que se va a absorber a partir de ese alimento. Y la biodisponibilidad va a depender de 3 factores principalmente. Uno es el tipo de hierro, si este hierro es hemínico o no hemínico. Otro factor va a ser el estado de los depósitos de la persona, ¿sí? En aquellas personas donde hay una deficiencia de este mineral, la absorción se va a ver aumentada, ¿sí? La persona va a absorber mayor hierro, tanto hemínico como no hemínico, que una persona que sus depósitos están normales, ¿sí? Y otro factor va a tener que ver con factores intraluminales. Estos son endógenos principalmente y están relacionados con las secreciones digestivas, ¿sí? Principalmente con el pH estomacal, con las proteáceas tanto gástricas como pancreáticas, que van a tener como función mantener la solubilidad del hierro, que tiene que estar en estado ferroso para poder absorberse, ¿sí? Y entonces algunas cuestiones que pueden afectar la absorción del hierro van a ser la hipocloridria, ¿sí? El aumento del tránsito intestinal y algunos síndromes de mala absorción, entre otros factores, ¿sí? Entonces, en este sentido nos vamos a enfocar en el tipo de hierro, que es algo que quiero que tengan en cuenta a la hora de armar un plan nutricional para una persona con anemia. Y es, bueno, como les puse ahí, hemínico o no hemínico. Cuando hablamos del hierro hemínico o Hem, es aquel tipo de hierro que forma parte de la hemoglobina o la mioglobina animal. Entonces, solo se va a encontrar en las carnes vacunas, ¿sí? Mariscos y algunas vísceras como hígado, riñón o corazón, ¿sí? El hierro hemínico va a tener una absorción del 10 al 25%, es una muy buena absorción la que tiene este tipo de hierro, y sin necesidad de que existan algunos otros factores que marcadamente que favorezcan o inhiban la absorción de este tipo de hierro, ¿sí? En cuanto al hierro no hemínico, que es aquel hierro también llamado inorgánico o no Hem, es aquel que forma parte de cualquier otro compuesto, ¿sí? No necesariamente aquel que venga de la hemoglobina, ¿sí? Principalmente va a venir de origen vegetal. Entonces, como les decía, se va a encontrar en aquellos alimentos de origen vegetal, como van a ser algunos cereales, legumbres, frutos secos, ¿sí? Pero este tiene la desventaja que su absorción es solo del 2 al 5%, ¿sí? Y acá sí van a haber factores intraluminales que van a intervenir en su absorción, que van a dificultar la solubilidad, haciendo que este hierro se absorba en mayor o menor medida. Y es ahí donde aparece esto que les puse ahí, aquellos facilitadores e inhibidores de la absorción del hierro. Cuando hablamos de facilitadores de la absorción del hierro, hablamos de estos dos principalmente, que son el ácido ascórbico o la vitamina C, que está presente, ya sabemos, en el limón y cualquier fruta, bueno, puede ser también naranja, mandarina, ¿sí? Entonces estos van a ser facilitadores de la absorción del hierro. Y también aparece el hierro hemínico, es decir, las carnes vacunas, pollo o pescado, van a actuar como promotores de alguna manera de la absorción del hierro no hemínico, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que si en un momento dado combinamos hierro hemínico con uno no hemínico que tiene baja absorción, el hierro hemínico va a facilitar o favorecer la absorción de ese hierro no hemínico. Y ahora bien, y esto también muy importante, cuando hablamos de los inhibidores de la absorción del hierro, estamos hablando de fitatos, principalmente aquellos que están presentes en granos, semillas, vegetales, frutas, raíces, ¿sí? Estos van a inhibir la absorción del hierro, pero este efecto
de inhibición se puede ver modificado por la adición de ácido ascórbico, ¿sí? Luego tenemos los polifenoles, principalmente dentro de los polifenoles, los taninos, que estos se encuentran en concentraciones bastante altas en bebidas como el té, el café y el cacao. Y también se encuentran en cantidades considerables en algunos vegetales de hojas verdes, como por ejemplo la espinaca, y en algunas hierbas o especies como el orégano. Este efecto de los polifenoles también puede ser disminuido o contrarrestado con la adición de ácido ascórbico o al combinarlo con carnes, es decir, con hierro hemínico. Luego tenemos los fosfatos o compuestos fosforados, que van a inhibir la absorción del hierro no hemínico, especialmente las fosfoproteínas presentes en el huevo, la lecitina de la soja y el ácido fítico de los cereales. Este no tiene efecto, o sea, no hay ningún facilitador que contrarreste este efecto. Y por último tenemos el calcio o las sustancias alcalinas, que estos van a interferir significativamente, ¿sí?, en la absorción de los dos tipos de hierro, tanto el hemínico como el no hemínico. En el caso del hierro hemínico, la inhibición va a estar producida principalmente por un efecto competitivo del calcio y el hierro en los receptores ubicados en las células intestinales, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esta competencia, esta interacción, se produce cuando estos alimentos son consumidos en la misma comida. Entonces, para evitar esta competencia entre estos nutrientes, vamos a buscar el consumo de estos alimentos en momentos separados, ¿sí? Y entonces ahí no se va a producir la inhibición de la absorción. Bien, estas son algunas cuestiones que me parecen a mí importantes a tener en cuenta a la hora de armar un plan de alimentación para una persona con anemia ferropénica. Ahora vamos a pasar a la diarrea. Como hemos visto, aquellos parásitos que principalmente producen diarrea. Vamos a ver entonces de qué hablamos cuando hablamos de diarrea. Por definición, es el aumento del volumen, fluidez o frecuencia de las deposiciones en relación con el hábito intestinal, con el hábito intestinal normal de cada individuo, ¿sí? Este puede o no acompañarse de trastornos relacionados con el nivel hidroelectrolítico y el equilibrio ácido-básico, ¿sí? Según su duración, la diarrea se puede clasificar en aguda, persistente o crónica, y esto va a tener que ver con el tiempo principalmente. Hablamos de una diarrea aguda cuando dura menos de 2 a 3 semanas. Vamos a hablar de una diarrea persistente, que esta puede ser intermitente, con remisiones y exacerbaciones, o persistentes de forma ininterrumpida. Y vamos a hablar de una diarrea crónica cuando tiene 2 a 3 semanas de duración. Bien. Ahora, en cuanto al tratamiento nutricional para una persona que cursa con diarrea, ya sea aguda, crónica o persistente, el tipo de plan, acá lo mismo que ya les dije anteriormente, esto lo pueden modificar, pero según la bibliografía, por supuesto, vamos a elegir un plan de alimentación astringente de fácil digestión. ¿Y esto por qué? Porque algunos de los objetivos de este tratamiento van a ser reducir la duración o intensidad del cuadro diarreico. Otro de los objetivos que nos vamos a plantear va a ser prevenir la deshidratación, el desequilibrio hidroelectrolítico y la pérdida de peso. Vamos a querer restablecer la motilidad normal del intestino y, por último, pero no menos importante, preservar el correcto estado nutricional del individuo. Bien, y para ello, para poder realizar un plan de alimentación que sea completo, me parece importante acá tener en cuenta realizar una anamnesis completa. ¿Y a qué me refiero con una anamnesis completa? Quiero decir, a que sea profunda, a que
podamos sacar la mayor información posible del paciente o de la mamá en el caso de que se trate de un niño, en cuanto a todo lo relacionado a la alimentación, por supuesto, a la persistencia de los síntomas, a todo lo relacionado al individuo, pero también aquellas cuestiones relacionadas a los hábitos higiénicos, aquellas cuestiones relacionadas con lo social, lo socioambiental, ¿sí? Y en este caso me refiero a, por ejemplo, el acceso a agua potable, el acceso a servicios de cloaca, ¿sí? De recolección de residuos, a todas estas cuestiones de las que venimos hablando ya en este teórico y que no dejan de ser muy importantes a la hora de educar a la mamá, al paciente, a la persona que se nos presente en la consulta. Entonces, a eso me refiero con poder realizar una anamnesis bien completa, ¿sí? Después, cuando hablamos de reposición hidroelectrolítica, me refiero a aquellas cuestiones que tengan que ver con la calidad del agua de bebida y también en aquellos casos que cursen con un desequilibrio hidroelectrolítico, ver la posibilidad de las sales de rehidratación, ¿sí? Aquellas que son comerciales o algunas caseras, como pueden encontrar en la bibliografía, que son muy accesibles y fáciles de realizar. Esto lo puse para que lo tengan en cuenta en el caso de que sea necesario, por supuesto. De no ser necesario no lo hacemos, obviamente. Bien, en cuanto a los estímulos intestinales, esto lo puse a tener en cuenta porque lo que vamos a buscar principalmente va a ser reducir el consumo de alimentos que sean ricos en fibra, ¿sí? Para esto evitar la estimulación del peristaltismo, ¿sí? Y que con ello mejore el cuadro diarreico, obviamente. Entonces vamos a tener en cuenta los estímulos intestinales, como les puse ahí. Lactosa, la fibra dietaria, como les dije recién, la hiperconcentración de mono y disacáridos, ¿sí? Evitar aquellos alimentos que sean hiperconcentrados en azúcares, ¿sí? Y evitar principalmente las temperaturas frías, y ahí les puse especialmente líquidos en ayunas, porque esto nos va a aumentar considerablemente los estímulos intestinales, ¿sí? Y como dentro de nuestros objetivos nos hemos planteado reducir la intensidad de los síntomas, esto es algo que sí o sí lo tenemos que tener en cuenta y de recomendarlo, porque por ahí uno piensa que son cuestiones muy obvias, pero no siempre son tan obvias. Y luego tenemos estímulos intestinales moderados, es decir, que van a estimular de alguna manera la motilidad intestinal, pero de manera moderada. Tenemos el fraccionamiento, y esto quiere decir el consumo de alimentos más veces, pero más prolongado en el tiempo, ¿sí? O al revés. No, perdón, al revés no. Más alimentos distribuidos durante todo el día y no comidas copiosas, ¿sí? Y por otro lado, bueno, la fibra fermentable o soluble va a tener una estimulación moderada. Bien, una vez que el paciente ha remitido con los síntomas, ¿sí? O que ya empieza a tener una evolución hacia la normalidad de su cuadro de diarrea, vamos a ir progresando, ¿sí? Con un plan adecuado intestinal, y luego se va a ir monitoreando la evolución a una alimentación habitual. Esto va a depender de cada paciente, va a depender de cada individuo, y la progresión va a ser de acuerdo también a la tolerancia de este individuo al tratamiento. Entonces hay que ser muy cautelosos y no apurarnos con la progresión, ¿sí? Es preferible que perdure un poquito más este plan que no apurarnos con la progresión, ¿sí?
Todo esto, por supuesto, que también va a tener que ver con la respuesta al tratamiento farmacológico, ¿sí? Si el niño, niña o adolescente está cursando con una parasitosis con diarrea, vamos a tener que también tener en cuenta que seguramente si está tratado, está con un tratamiento farmacológico, que esto evolucione, ¿sí?, hacia un estado ya normal. Bien, y por otro lado les quería también presentar esta alternativa, ¿sí?, en líneas generales de lo que venimos viendo, que tiene que ver también un poco con el uso de una terapia que es, yo lo puse como terapia complementaria, que es el uso de los probióticos. Sabemos que los probióticos son aquellos microorganismos vivos que, cuando son administrados en cantidades adecuadas, ejercen un efecto benéfico sobre la salud. Esta es una definición de la Organización Mundial de la Salud, pero que después se fue modificando, ¿sí?, y se hicieron algunas salvedades, como por ejemplo que le agregaron a esta definición de probióticos 3 aspectos que son también fundamentales. Uno es que se trate de un microorganismo o mezcla de microorganismos que tiene que estar definido microbiológicamente, es decir, que se conozca específicamente el género, la especie y la cepa, ¿sí? En este caso, por ejemplo, ahora hay muchos yogures que se conoce exactamente la cepa y qué efectos tiene sobre la persona que lo consume. Y acá no hablamos, por ejemplo, del kefir o del chucrut, que no se conoce específicamente el género, la especie y la cepa, ¿sí? Entonces acá cuando hablamos en este caso, que es a esta definición, el Código Alimentario Argentino le hizo estas salvedades, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta. Después, otra de las salvedades que se hizo es que se trate de microorganismos que se encuentren vivos al momento de ser consumidos. Esa es otra salvedad muy importante. Y por último, que exista al menos un estudio clínico que demuestre sus efectos beneficiosos, ¿sí? Y bueno, obviamente que los probióticos no solamente lo vamos a encontrar en yogures, ¿sí?, sino que también se pueden presentar en suplementos alimenticios como cápsulas, pastillas, ¿sí?, o pueden ser incorporados como en algunas fórmulas infantiles, yogures, quesos frescos, jugos de fruta, etcétera, ¿sí? Y esto, ¿con qué fin, no? ¿Para qué nos serviría en el caso de las diarreas principalmente? Por supuesto que es lo que venimos viendo. Porque se ha demostrado, ¿sí?, que los probióticos tienen un efecto beneficioso, ¿sí? Ya hay un montón de estudios que lo demuestran, y lo traigo acá porque hay varios estudios que demuestran que reducen la duración de los síntomas de diarreas pediátricas principalmente, ¿sí?, cuando son administrados al momento de la aparición de la diarrea, por supuesto. También han demostrado que mejoran la alteración en la permeabilidad intestinal. Vieron que hablábamos hoy en las parasitosis, que muchos parásitos van a alterar esta capacidad del intestino, que es la permeabilidad intestinal. Entonces, estos microorganismos van a mejorar esa alteración, evitan la invasión de microorganismos virales o bacterianos, ¿sí?, van a disminuir la disbiosis, que por ahí puede aparecer, es muy común que aparezcan en cuadros diarreicos crónicos, una disbiosis. También la disbiosis la pueden producir el tratamiento farmacológico mismo, ¿sí? Entonces, estos microorganismos nos van a ayudar en esa disbiosis. Y bueno, también van a estimular la respuesta inmune innata y adquirida, entonces también van a ayudar a que de alguna manera el individuo pueda superar los síntomas producidos por estas parasitosis. Entonces a esto se lo traigo como una alternativa y también como para abrirles un poco la ventana del tratamiento nutricional en las parasitosis intestinales principalmente, y sobre todo aquellas que cursan con diarrea, que son muy comunes en las parasitosis intestinales. Y ahora bien, ¿cómo vamos a actuar frente a un caso que se presenta con diarrea y anemia, por ejemplo, ¿sí?, como puede ocurrir en Trichuris trichura, como les dije, que va a aparecer un cuadro de anemia porque este parásito va a ser hematófago y se va a alimentar de la sangre del huésped, pero también puede producir cuadros diarreicos.
Bueno, en este caso, como consejo general, es siempre en estos cuadros atacar primero la sintomatología que nos ocasione mayor malestar, ¿sí? En este caso vamos a optar por enfocarnos primero en la disminución de los síntomas diarreicos, en la disminución de todo lo que tenga que ver con cólicos, ¿sí? Con anorexia, con diarrea. Una vez que esos síntomas logran remitir, nos vamos a enfocar luego, y una vez que el paciente ya haya tolerado bastante más el tratamiento, nos vamos a enfocar en la anemia, que no deja de ser un problema, ¿sí? Para la persona que lo padece, pero no va a ser el problema más urgente, ¿sí? Y aparte, la anemia nos va a llevar un tiempo también reponer los depósitos de hierro, ¿sí? Pero principalmente, cuando aparece un caso que cursa con diarrea y anemia, nos vamos a enfocar primero en aquel signo o síntoma más urgente, ¿sí? Esto también se los puse para que lo tengan en cuenta porque seguramente les va a aparecer y puede pasar en aquellos casos de alguna parasitación masiva, ¿sí? Entonces, siempre tengan en cuenta que es importante atacar primero eh, lo más urgente. Bueno, y por último, y para ir cerrando un poco este teórico, les quería presentar algunos resultados de un trabajito que realizamos en la cátedra sobre parasitosis intestinales, estado nutricional y factores socioambientales. Es un poco más de lo que ya veníamos viendo en otros estudios, ¿sí? De los trabajitos que les presenté un rato antes. Y este es un trabajo que realizamos en distintos barrios de la ciudad de Santo Tomé. Entonces, algunos objetivos que nos planteamos, voy a ir medio rapidito así no se aburren, es evaluar el estado nutricional de niños de 0 a 12 años, y esto lo hicimos a través de la medición antropométrica de peso, talla, y en niños menores de 2 años también medimos el perímetro cefálico. Otro objetivo fue detectar la presencia de los enteroparasitosis, y esto fue mediante un análisis de coproparasitológico seriado, es decir, de la recolección de materia fecal durante 3 a 5 días de los niños, de los niños que participaron, de 0 a 12 años, y también realizamos un escobillado anal para la detección de Enterobius vermicularis, que es un parásito que se encuentra solamente con este estudio. Y por último, describir las condiciones socioambientales. Y esto lo hicimos a través de una ficha de recolección de datos que le hicimos a la madre, padre o tutor del niño eh, sobre las condiciones socioambientales en las cuales vivía el niño. Entonces, algunos barrios que estudiamos fueron Barrio Chaparral, Iriondo, Villa Luján, Adelina Oeste y Adelina Este, de la ciudad de Santo Tomé, donde tuvimos un total de 131 niños que participaron en este. Algunos resultados que obtuvimos, en cuanto a la talla para la edad, encontramos algo que nos llamó mucho la atención, es la cantidad de baja talla que hemos observado. Fíjense que un 13,7% de los niños presentaban talla baja y un 6,1% baja severa, ¿sí? Vieron que yo les comenté medio al pasar hoy más temprano que la talla para la edad es un parámetro que se ve afectado cuando hay una malnutrición crónica, ¿sí? Que no tiene que ver solamente con la cantidad de alimento que consume la persona, sino más bien con la calidad, ¿sí? Y estos son niños de 0 a 12 años que están en un periodo de desarrollo tremendo, entonces es preocupante realmente la cantidad de baja talla que hemos observado en niños tan pequeños, ¿sí? Por otro lado, en cuanto al índice de masa corporal, encontramos bastante malnutrición por exceso. 15,3% de los niños presentaban sobrepeso y 7,6% de los niños obesidad. Y encontramos, bueno, un poco de desnutrición también, pero 3,8%, que es muy inferior a la cantidad de malnutrición por exceso que encontramos. En cuanto al estado parasitológico, el 31,3% de los niños estaba parasitado al momento del estudio, es decir, 3 de cada 10 niños aproximadamente estaban parasitados. Y fíjense que el parásito que mayormente apareció fue Giardia lamblia,
Y bueno, blastocistitis fue el segundo en cuanto a frecuencia de aparición, ¿sí? Apareció también Enterobius vermicularis, Dientamoeba fragili, Endolimax nana y Ascaris lumbricoide, pero en muy poquitos casos. Bien, y en cuanto a los factores socioambientales principales que encontramos, datos para tener en cuenta: todos los padres sabían leer y escribir, pero de todos esos padres, solo un poquito más de la mitad pudo finalizar el nivel secundario, ¿sí?, en lo que es su escolaridad. El 2,3% vivían en casas tipo rancho, y esto quiere decir con pisos de tierra y paredes que no son de material. El 5,3% de los niños tenían piso de tierra en el hogar. Y después otro dato también que nos llamó bastante la atención es que casi el 70% de las familias vivían en condiciones de hacinamiento. Nosotros definimos hacinamiento, en realidad no nosotros, sino que se define como hacinamiento a aquellos hogares en donde más de 3 personas comparten una habitación para dormir, ¿sí? Y fíjense que casi el 70% de las familias vivían en condiciones de hacinamiento. También se le puede agregar al hacinamiento a aquellas familias que son numerosas, ¿sí?, y que viven en una vivienda pequeña. Bien, en cuanto al acceso a servicios básicos, casi la mitad, consumía agua de perforaciones. En cuanto a la eliminación de las excretas, el 61% tenían pozo ciego, ¿sí?, y el 1,5% usaban letrinas, es decir, que casi un 40% nada más tenían acceso al servicio de eliminación de excretas, ¿sí?, a cloacas. En cuanto a los residuos del hogar, el 9,2% quemaba la basura y el 4,6% la dispersaba en basurales, ¿sí? El resto tenían el servicio de recolección de residuos. En esta relación no hemos encontrado una relación estadística significativa, pero bueno, son datos que realmente llaman la atención. Luego, en la relación del estado parasitológico y el estado nutricional, la mayoría de los niños parasitados tenían un peso normal, pero bueno, tenemos casi un 20% de niños parasitados con sobrepeso, un 9,8% de niños parasitados y con desnutrición, y un 4,9% de niños que estaban parasitados y tenían obesidad. En este caso tampoco hemos encontrado una asociación estadística significativa para estos parámetros, pero sí lo hemos encontrado en cuanto a la talla para la edad. De los niños parasitados, la mayoría tenía una talla normal, pero el 31,7% de los niños que estaban parasitados tenían una talla baja para la edad, ¿sí? Y esto un poco también lo podemos relacionar con lo que fuimos viendo a lo largo de este teórico, ¿sí?, que la presencia de las parasitosis afectan de alguna manera el estado nutricional de los niños, ¿sí? Y bueno, ahora sí, para cerrar, algunas conclusiones que hemos obtenido de este trabajo que realizamos es que, bueno, encontramos una alta prevalencia de malnutrición, y en este caso principalmente de malnutrición por exceso, la presencia de sobrepeso y obesidad, que es alarmante, sobre todo porque se trata de una población que va de 0 a 12 años. Como les dije, es una etapa de puro crecimiento y desarrollo, ¿sí?, donde la presencia de malnutrición nos va a afectar significativamente el crecimiento y el desarrollo para aquel adulto futuro, ¿sí? Nos va a predisponer de distintas maneras, y en este caso, como hablamos de una malnutrición por exceso, nos va a llevar a un montón de patologías que seguramente ya las conocen, pero que es preocupante en este periodo de edad. También encontramos una alta prevalencia de enteroparasitosis. Como les dije, 3 de cada 10 niños estaban parasitados. Encontramos condiciones socioambientales desfavorables, ¿sí?, tanto desde el punto de vista social como ambiental, ¿sí?, la alta frecuencia de hacinamiento, la falta de acceso a los servicios básicos, son todas cuestiones que realmente preocupan en esa población. Y por último,
esta relación de las enteroparasitosis con una alteración en el estado nutricional. Como hemos visto, esa relación que hemos encontrado entre la presencia de los parásitos intestinales y la baja talla para la edad, que también es una situación preocupante, sobre todo como les vengo diciendo, para la etapa en la que se encuentra ese niño. Así que bueno, con esto cierro esta teoría, espero que les haya servido. Cualquier cosa, por supuesto, ahí les dejo mi correo o está el entorno virtual, nos pueden contactar por cualquier duda, consulta o algo que no se haya entendido. Yo les voy a subir junto con este teórico algunos papers, los que les mencioné más adelante, y también algunos que fui encontrando que me parecieron interesantes. Pueden leerlos o pueden guardarlos porque les puede servir en algún momento o no. Y bueno, espero que les haya servido y gustado. Adiós.